Propuesta didáctica para la comprensión del concepto de triángulo en el marco del modelo Evangel para grado octavo. Los autores de este proyecto somos Juan Gabriel Blanquizel Sánchez y Javier de Jesús Henao Ojeda. Quien nos asesora es la magíster Sandra Milena Zapata, y el trabajo es para optar al título de magíster en enseñanza de las matemáticas con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia. Nuestro trabajo entonces está enmarcado dentro del modelo educativo de Vangele, específicamente en las fases de aprendizaje que orientan el diseño de una propuesta didáctica que propenda por el progreso en los niveles de razonamiento. Para ello entonces se hace una revisión de los elementos teóricos de la geometría, específicamente en lo referido al concepto de triángulo, que va a ser nuestro objeto matemático de estudio, buscando mejorar la comprensión en los estudiantes de grado octavo y utilizando como herramienta metodológica el software GeoGebra. ¿Cuál es el problema entonces que nosotros encontramos para el diseño de esa propuesta? Que en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia evidenciamos serias dificultades a la hora de establecer relaciones entre elementos geométricos, hacer clasificaciones de figuras elementales y también en los procesos de generalización de propiedades de figuras con características comunes. Nosotros también revisando investigaciones que se han hecho sobre el mismo tema, sobre didáctica de la geometría, sobre la enseñanza de los triángulos, encontramos que la mayoría concluyen que encuentran cierta dificultad en los estudiantes para avanzar de un nivel a otro en el modelo educativo pues de Vangel. ¿Nosotros qué encontramos? Que la mayoría de nuestros estudiantes razonan en el nivel 1 y se les dificulta progresar al nivel 2 también por causa de la forma como se ha venido trabajando la geometría en la institución. Entonces, con base pues a este problema nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo favorecer el progreso en los niveles de razonamiento de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia para que comprendan el concepto de triángulo, sus elementos, propiedades, aplicaciones e importancia en el pensamiento geométrico y especial? Entonces, con nuestra propuesta didáctica trataremos de dar respuesta a esa pregunta y a otros interrogantes que se deducen de aquí. Por ejemplo, ¿qué significado tienen los estudiantes del concepto de triángulo? ¿Qué dificultades pues, tienen ellos para comprenderlo? ¿Qué contenidos previos tienen? ¿Qué actividades pueden favorecer el desarrollo de habilidades en el pensamiento geométrico y espacial para que los estudiantes lleguen a esa concepción? ¿En qué momento se deben desarrollar ese tipo de actividades? Si todos esos interrogantes trataremos de resolverlos con la aplicación de la propuesta. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este trabajo? Como objetivo general, definir los elementos teóricos que propendan por el progreso de los estudiantes ubicados en el nivel 1 de razonamiento al nivel 2, mediante la implementación de una guía didáctica diseñada en el marco de las fases de aprendizaje del modelo Evangele frente al concepto de triángulo. Y los objetivos específicos, entonces tenemos como primer objetivo aplicar un test escrito para caracterizar y definir cuáles estudiantes razonan en el nivel 1 en el marco del modelo Evangel. Hipotetizar y validar un conjunto de descriptores correspondientes a cada una de las fases de aprendizaje mediante la aplicación de una guía didáctica para la comprensión y construcción del concepto de triángulo. Construir y aplicar una guía didáctica enmarcada en los elementos teóricos del modelo de Evangel para aplicarla a la población de estudiantes de grado octavo de tal forma que permita la validación de la misma para confirmar si un estudiante progresa o no en su nivel de razonamiento. Y nuestro último objetivo es utilizar el software GeoGebra como herramienta metodológica que permita que el estudiante pueda avanzar en su nivel de razonamiento. ¿Cuál es entonces el marco de referencia de nuestra propuesta? Entonces tenemos un marco legal, un marco teórico y un marco conceptual. Con la ley 115 de 1994, lo que nosotros conocemos como Ley General de Educación, el gobierno pretendió dar un nuevo ordenamiento, ¿cierto?, a la política
pública en educación básica y media, proponiendo una renovación curricular en todas las áreas, incluyendo matemáticas. A partir de esta ley se gestó una dinámica que antes era invisible y que se convirtió en una corriente de pensamiento orientadora de las grandes decisiones de política educativa nacional, enfocada al mejoramiento de la calidad. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en Colombia se está trabajando desde hace décadas precisamente buscando el mejoramiento en la calidad de la educación. Y obviamente, pues, la educación matemática no es ajena a esta realidad. Por lo tanto, nos basamos en esos lineamientos curriculares y en los estándares básicos de competencia que estableció el Ministerio de Educación Nacional. Nuestro marco teórico, entonces. Como les dije al principio, nuestro trabajo está enmarcado dentro del modelo educativo Evangeli, que ha venido siendo objeto de investigaciones en los últimos años, por cuanto es quizás el que mejor describe la evolución de un estudiante en la construcción del pensamiento geométrico, o inclusive el análisis matemático, desde las formas intuitivas iniciales hasta las formas deductivas finales. ¿Cierto? Este modelo incluye dos aspectos. Un aspecto descriptivo, en el cual pues se explica una secuencia de los niveles de razonamiento, y otro aspecto prescriptivo que tiene que ver con las fases de aprendizaje. En los niveles de razonamiento, entonces, encontramos que son 4 niveles. El primer nivel, que es el nivel de reconocimiento, es donde el estudiante percibe objetos en su totalidad, ¿cierto? Describe objetos solo por el aspecto físico, reconoce figuras geométricas por su forma, por su apariencia física, pero no por sus propiedades ni por definiciones. Por ejemplo, un alumno, usted le presenta un triángulo y él va a decir que es un triángulo, pero de pronto no lo va a saber clasificar según pues los tipos de triángulos que existen. El nivel de análisis, entonces ya el estudiante comienza a analizar algunos conceptos geométricos, ya percibe, describe y reconoce propiedades que le van permitiendo dar un concepto sobre alguna figura. En este nivel los educandos reconocen, por ejemplo, que las figuras tienen partes, elementos, pero todavía no hacen clasificaciones lógicas, no identifican relaciones entre una y otra. Por ejemplo, ya en este segundo nivel, el estudiante identifica un triángulo como polígono de 3 lados, con 3 ángulos, 3 vértices, pero no se da cuenta que algunas de estas propiedades están en relación con otras. El nivel 3, llamado nivel de clasificación, entonces ya el estudiante descubre, describe, comprende, realiza clasificaciones lógicas de objetos geométricos y además encuentra nuevas propiedades con base a propiedades ya conocidas por medio de un razonamiento informal, pero no es capaz de entender el significado de las deducciones, de las demostraciones, y el papel juegan en los axiomas. El estudiante entiende aquí una demostración si el profesor la hace o si la encuentra en un libro, pero él no es capaz de hacer una él solo, pues. Ya aquí el estudiante pues clasifica, ¿cierto? Entiende propiedades, pero se le dificulta, como les dije, demostrar. Y el último nivel, que es el de deducción formal, entonces ya los estudiantes comprenden los razonamientos lógicos formales para llegar a la demostración. ¿Sí? Ya en ese nivel el estudiante es capaz de realizar una demostración. Por ejemplo, demostrar el teorema de la altura sobre la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que es media proporcional entre las partes en que se dividen los catetos. Ya él es capaz de hacer esa demostración. El segundo aspecto que les había dicho, que es el aspecto prescriptivo, entonces incluye las fases de aprendizaje. Las fases de aprendizaje proponen pautas a los profesores, ¿cierto? Para la construcción de una serie de actividades para ayudar a progresar un estudiante en su forma de razonar, ¿sí? Ampliar y construir conocimiento matemático. La primera fase, que es la fase de información, la finalidad es obtener información, ¿cierto? Conocimientos previos de los estudiantes. ¿Qué saben el estudiante? ¿Qué sabe el estudiante sobre el objeto de estudio? Y también informarle al estudiante cuál va a ser el objeto que él va a estudiar. En la fase de orientación dirigida, entonces,
ya los estudiantes pues, exploran el tópico que van a estudiar empleando materiales que el profesor cuidadosamente selecciona, ¿cierto? Vangelis señala que esta fase es fundamental porque ella constituye elementos básicos de la red de relaciones del nivel correspondiente. Y si las actividades se seleccionan cuidadosamente, constituyen la base adecuada del pensamiento del nivel superior. En esa fase, el propósito es que el profesor guíe a los estudiantes a través de la diferenciación de nuevas estructuras basadas en las que se observaron en la primera fase. La fase 3 o de explicitación, entonces su objetivo es que los estudiantes sean conscientes de lo que aprendieron ya anteriormente y que vayan consolidando un vocabulario matemático ya propio. ¿Sí? En esta fase es fundamental el trabajo en grupos, que los estudiantes dialoguen entre ellos, con intervenciones del profesor, pero solo si es necesario. La fase 4 de orientación libre, pues ya es donde se produce la consolidación del aprendizaje, ¿sí? Que se obtuvo en las fases anteriores. Aquí los estudiantes ya utilizan los conocimientos adquiridos para resolver actividades y problemas diferentes a los anteriores, generalmente más complejos. Y la fase 5, la fase de integración, entonces ya los estudiantes revisan y resumen en esta fase todo lo que han aprendido, ya con el objetivo de formarse una visión general del nuevo conjunto de objetos y relaciones construidas. El profesor puede ayudar a realizar esa síntesis, pero sin introducir nada nuevo. ¿Sí? Y como complemento de las fases de aprendizaje, entonces tenemos el insight. ¿Sí? El insight, tanto los mismos niveles como las fases de aprendizaje tienen como propósito fundamental promover que el estudiante adquiera insight. Un estudiante adquiere insight cuando actúa adecuadamente ante una nueva situación, ¿cierto? Ahí se dice que esa persona tiene o no tiene insight. Y los niveles de razonamiento y las fases de aprendizaje entonces han contribuido a eso. Actuar adecuadamente en una nueva situación. En el caso, por ejemplo, de las matemáticas, es como resolver un problema no rutinario. Los niveles de razonamiento del modelo de Vangelis tienen unas características, ¿cierto? Como son adyacencia, secuencialidad, distinción, separación, especificidad del lenguaje. ¿Qué quiere decir esas propiedades? La propiedad de secuencialidad, que aquí ahí en el gráfico está de segunda, pero puede ser la primera, nos dice que un estudiante no puede pasar de un nivel n-1 a un nivel n+1 sin haber pasado por el nivel n. Eso, o sea, el avance entre niveles es secuencial. Eso es lo que nos dice pues Vangelis. La propiedad de adyacencia nos dice que lo que el estudiante percibe en un nivel ya se convierte en objeto de pensamiento en el nivel siguiente, ¿cierto? La propiedad de distinción, es que el estudiante cuando ya va progresando entre niveles, ya él hace una reorganización o una reinterpretación del conocimiento que adquirió en el nivel anterior. La propiedad de separación nos dice que dos personas que razonan en diferentes niveles no podrán entenderse, ¿cierto? En lo que se refiere a un objeto matemático, pues a un conocimiento matemático como tal. Si un estudiante razona en el nivel 2 y otro en el nivel 3, pues no se van a entender. Esa es la propiedad de separación. Y la especificidad del lenguaje nos quiere decir que cada nivel tiene su lenguaje, ¿sí? Cada nivel tiene su propio lenguaje específico y manifiesta las capacidades de razonamiento asociadas. Nuestro trabajo, pues, entonces también se enfoca un poco en la teoría constructivista, por cuanto nosotros pensamos lo mismo que el constructivismo, que la enseñanza, pues, no es una simple transmisión de conocimientos, ¿cierto? Quizá por eso ha fracasado la enseñanza de la geometría. Hay que hacer un cambio en la organización de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes construir su propio saber. Los principales representantes pues, de esa teoría, entonces sabemos que son David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo, Jean Piaget con la epistemología genética o el aprendizaje por descubrimiento y Lev Vygotsky
y la teoría sociocultural del aprendizaje, las zonas de desarrollo próximo, ¿cierto? ¿Qué estudia el constructivismo? Entonces, el papel activo de un sujeto que aprende, sus estudios que se enfocan pues en la parte sensoriomotriz, operaciones concretas y operaciones formales, y se centra más en el sujeto que aprende que en el que enseña, ¿cierto? Nuestro marco conceptual. Entonces, nuestro objeto matemático de estudio son los triángulos. Dentro del trabajo, entonces, pretendemos que el estudiante comprenda la definición, clasificación, las propiedades, los criterios de congruencia y semejanza, las líneas notables dentro de un triángulo, y como caso especial vamos a estudiar el teorema de Pitágoras también. Aquí está un mapa conceptual en el que está la estructura conceptual de nuestro objeto matemático de estudio. En él mencionamos una definición muy simple, la forma como se clasifica y algunas de sus propiedades. ¿Cuál va a ser el diseño metodológico entonces de la propuesta? Nuestra investigación se enmarca dentro del campo de la educación matemática, específicamente dentro de la didáctica de las matemáticas, y es una investigación de tipo mixto, por cuanto se pretende observar y comprender la forma como los estudiantes razonan frente a procesos matemáticos enmarcados en la geometría, particularmente en lo referido al concepto de triángulo. Entonces, lo de mixto es porque nosotros vamos a seleccionar una serie de datos cuantitativos que luego nos van a permitir hacer un análisis cualitativo del estudio realizado. ¿Cuál va a ser entonces, o cuál fue la ruta mejor metodológica? Nosotros aplicamos el diseño a 25 estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia, cuyas edades oscilan entre 3 y 16 años. Observamos y analizamos los resultados que obtuvimos en el test para caracterizar y definir qué estudiantes razonan en el nivel 1 dentro del modelo educativo de Evangeli, para con ellos desarrollar la guía didáctica. O sea, a partir de los resultados de la prueba escrita, construimos y aplicamos la guía didáctica enmarcada en los elementos teóricos del modelo de Evangeli, que estuviera eso sí en correspondencia con las fases de aprendizaje y donde las actividades diseñadas respondieran a los descriptores hipotéticos propuestos. El trabajo de campo permitió la validación de la guía y en consecuencia de los descriptores para confirmar si hubo o no progreso en el nivel de razonamiento de los estudiantes. Entonces nuestra guía didáctica tuvo como foco de atención esos 6 conceptos o estructuras conceptuales: la definición y clasificación de los triángulos, las propiedades, las líneas notables, el teorema de Pitágoras, los criterios de congruencia y los criterios de semejanza. Algunas de estas actividades se desarrollaron tradicionalmente, ¿sí?, con el uso del lápiz y el papel, con la explicación magistral por parte del profesor, pero se complementaron, ¿sí?, con el software GeoGebra como herramienta metodológica. ¿Cuál fue la estructura de la guía entonces? Tiene un título, el componente teórico de la guía, los objetivos que tienen que estar en correspondencia con los descriptores, pues los estándares y descriptores como tal, actividades integradoras, ¿cierto? Y la evaluación de la misma y los materiales y recursos didácticos que se utilizaron. Ahí están pues algunas referencias bibliográficas, algunas nomás. Muchas gracias.